IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de inversiones inmobiliarias, aquí desde los estudios de Imagen Radio y Televisión, aquí en la Ciudad de México. Hoy les preparamos un programa con lo mejor de la industria inmobiliaria para ustedes que estén pensando en invertir su capital o bien en aprender sobre el sector de los bienes raíces. Los invito a quedarse con nosotros y a seguirme en nuestras redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo. Me encanta este formato de 2 horas porque nos da chance de poder arrancar y compartir conocimiento con ustedes. Y lo hacemos tradicionalmente cuando hablemos de negociación. Esta negociación la realizamos, o esta capacitación en materia de negociación la realizamos con Carlos Porcel, el autor y el escritor de un libro impresionante que les invito a todos a leer y a comprar, por supuesto, que se llama Negociar sin sudar. Carlos, contigo ya hemos tenido la oportunidad de revisar diferentes estrategias. Recientemente platicamos obviamente de Steve Jobs, Pixar, platicamos de Lucasfilm y de la venta de estas empresas a Disney, de la importancia de la cultura, platicamos por supuesto de la guerra comercial internacional que existe entre China y Estados Unidos, analizando un poco las estrategias de cada uno de ellos. Antes de que ataquemos la historia de Edith Macefield y el poder del no, me gustaría que tomemos un poco de tiempo para que cuentes a nuestro auditorio y a la gente que nos ve y escucha a nivel nacional cómo tú acompañas a las empresas a desarrollar esta competencia tan importante, tan crucial que es la negociación. Un gusto saludarte. Hola Karim, ¿cómo estás? Igualmente mucho gusto y saludos a toda tu audiencia. Sí, mira, la forma en la que yo hago esto de acompañar a las empresas es a través de capacitación a sus equipos de trabajo, a los equipos que están tomando decisiones o están negociando situaciones para el desarrollo del negocio. Y también capacito directamente a directivos, a CEOs, a gerentes, para que puedan y sepan cómo llevar una negociación en específico. En muchas ocasiones, la peor persona que puede llevar una negociación eres tú mismo. ¿Por qué? Porque te importa mucho. Y cuando te importa mucho, pierdes foco, no ves absolutamente todas las aristas. Dicen por ahí, hay un dicho que lo voy a referir a los negociadores, pero dicen que el peor abogado que puede tener una persona es uno mismo, porque tiene por abogado a un estúpido y por cliente un necio. Lo mismo pasa en la negociación. A veces hay que saber retirarse, hacer un paso atrás y que te ayuden a hacer la negociación, a que te den la guía para poder negociar bien. Entonces yo, en resumen, ayudo a los equipos a que aprendan a negociar, a que aprendan a vender mejor y coacheo y les doy mentoría directa a los directivos para que puedan llevar a cabo bien sus negociaciones o yo negocio por ellos, en caso de que ellos prefieran que lo hagamos así para que sea mucho más objetivo el proceso de negociación. Sí, es muy interesante lo que mencionas aquí, Carlos, porque cuando yo comparto mi curso de negociación, un taller que doy a los asesores de la red, les comparto un extracto de la película de Erin Brockovich, que todos conocen, donde tienes obviamente Erin y este señor abogado un poco mayor que vienen a atacar una empresa enorme, se llama PG&E, que representa en realidad estas empresas industriales importantes que pues a veces o en el pasado por lo menos no tenían tanta consideración quizás para el medio ambiente. Y el representante, el abogado representante de esta empresa es un abogado junior, super junior, ¿ok? Del otro lado tienes 2 abogados que tienen además roles no bien definidos en la negociación. Y mucha gente me dice, oye, pues la empresa no se toma en serio el caso y está mandando un junior a esta negociación. Yo siempre les digo, esta es una manera de verlo. La otra es alejarse lo más que se pueda del asunto para asegurarse de que la persona que sí puede tomar la decisión y que potencialmente puede tomar una decisión incorrecta, emocional o con demasiado compromiso, pues efectivamente la tome. Y la gente no se da cuenta que un buen negociador pocas veces negocia por él mismo, porque es difícil ser actor y espectador al mismo tiempo. Exactamente. Lo que pasa es que cuando negocias por ti mismo te importa mucho. Y cuando te importa mucho, como decíamos, te desvías completamente del objetivo. Lo mejor es negociar por otro o mandar a otro a negociar, que obviamente tenga las herramientas, los skills para poder hacerlo. Pero esa es una de las reglas. Y no importa qué tan joven, tan grande, etcétera. Lo que importa es
qué también lo haces y cómo lo haces. Y eso es básicamente lo que debes de tomar en cuenta para sentarte a negociar, ¿no? Invito, de hecho, a todos a seguirte en tus redes sociales porque allá compartes muchísima información. Negociación Carlos Porcel, equipo en Instagram, por ejemplo. Y ahí equipos se van a dar cuenta que negociar es de mucha práctica, sin duda. Pero no es nada de improvisación. Lo platicamos tú y yo en los últimos capítulos, vamos a decir, de nuestra colaboración, donde explicamos que la preparación era quizás la fase la más importante de la negociación. Ahora, hoy nos vamos a concentrar sobre la historia de Edith Macefield y el poder del no. ¿Qué crees? Yo no conozco esta historia, así que cuéntanos. Mira, fíjate que hemos estado hablando de Pixar y hemos estado hablando de estos temas de cine. Bueno, pues esta historia que es real, se basó la película de Up, la famosa película esta de la casa que se la llevan los globos de Pixar, en esta historia. Edith Mayfield, que es una mujer que tenía una pequeña casa en Seattle y que llegó unos desarrolladores inmobiliarios a comprársela y ella no quiso venderla. Actualmente el resultado es que alrededor de su casa hay edificios muy altos y está su casa ahí pequeña, solita, metida entre los edificios. Y uno piensa, ¿por qué no la vendió? A la señora le ofrecían más de $1 millón para comprársela y ella no quiso venderla. No hubo forma de que la vendiera. Y aquí es donde te das cuenta de que muchas veces hay cosas que no son negociables. No todas las personas van a querer intercambiar contigo algo y eso lo debes de entender. Debes de entender que el no es muy poderoso y que hay personas que tienen muy claro lo que quieren, lo que hemos dicho y para qué lo quieren. Y aquí se viene una situación bien interesante que es la famosa pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades. Y porque Maslow dice que hay necesidades básicas y conforme se van cumpliendo esas necesidades básicas vas teniendo algunas necesidades más complejas. Todos sabemos que la venta es satisfacer una necesidad, la negociación es satisfacer una necesidad. En este caso, Mayfield no tenía necesidades que se le pudieran cubrir ni con su $1 millón, ni reubicándola en un lugar mejor, sino que sus necesidades estaban cubiertas. Su necesidad de tranquilidad, de supervivencia, sus necesidades fisiológicas básicas, su lugar donde vivir, el lugar donde había vivido durante los últimos 60 años, el lugar donde quería morir. Es decir, es bien importante entender que en ocasiones las personas ya tienen cubiertas sus necesidades y lo que tienes que hacer es flexibilizar tu posición negociadora y buscar soluciones alternas. Como en este caso, la solución alternativa fue pues construirla a un lado y cuidarla mucho para que ella no fuera un problema y que además la incomodidad de las construcciones generaran en ella una inconformidad que pudiera provocar retrasos adicionales por no haber podido construir sobre su predio. Hoy actualmente esa casa existe, se utiliza como un punto de referencia en Seattle, la gente se toma selfies, etcétera. Pero hay un tema bien curioso, el jefe, el líder de la obra, lo que hoy conocemos aquí en México el responsable de la obra, se hizo muy amigo de esta señora porque la cuidó, la llevaba al hospital, ella cayó enferma y al final del día, cuando muere, antes de morir ella, en su testamento le deja la casa a Barry Martin, que era el jefe de la obra, de las obras que se hicieron a un lado. Entonces, hay mucho aprendizaje aquí porque nos damos cuenta que esto que hemos dicho del negociador fuerte que llega y yo todas las puedo, no es cierto, sino que hay que ser empáticos, hay que ser compasivos y hay que entender que en ocasiones las personas no quieren negociar con nosotros y debemos de aceptarlo y reformular y buscar otras alternativas. Es una historia muy interesante y que nos ayuda a entender un poco lo que es una negociación a diferencia de una venta básica o de un conflicto. En una negociación las dos partes tienen que tener una voluntad mutua de llegar a un acuerdo. Lo que puede decir que a veces ni entras en negociación, porque ninguna de las dos partes quieren efectivamente hablar. Para muchos vendedores, negociar es persuadir, es empujar los argumentos o las características de tu producto, a veces sin pensar en los beneficios. Y ahí nos damos cuenta que no se trata en realidad de vender el proyecto, se trata de entender
primero si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo y esto te obliga a posicionarte en un ángulo totalmente distinto. Casi te diría que para ser un gran negociador, casi necesitas querer ver el punto de vista de tu oponente como si fuera tuyo, ¿ok? Obviamente, como dijimos antes, sabiendo cuál es tu breakpoint, cuáles son tus objetivos y qué quieres tú en esta negociación, para no caer quizás en un síndrome de Estocolmo donde pues te dejas convencer por la otra parte. Y me llamó la atención mucho lo que mencionas sobre la emoción, porque acabo de arrancar el libro que me recomendaste, el de Chris Voss, ¿okay? Compré el de Never Split the Difference. Y él explicaba que ha negociado con mucha gente de Harvard, de MIT, y que todos tienen tradicionalmente un proceso muy específico, muy técnico para negociar, pero que muchas veces olvidan elementos tan básicos como la emoción, el carácter irracional del humano y obviamente la empatía y la escucha activa. Quisiera que ahondemos un poco sobre este tema porque siento que también esta señora Macefield lo que buscaba era que alguien le escuchara, que su proyecto valía más que todo el dinero del mundo. Su vida, su hogar, su tranquilidad valía más que todo el dinero del mundo. Y no siempre todo tiene precio, en realidad. Así es, exactamente. Acabas de decir algo bien interesante. Hay este mito de que todo tiene un precio o todas las personas tenemos un precio y eso es falso. Y algo bien interesante. Todas las negociaciones, todas, absolutamente todas las que hagas involucran emociones. De cualquier tipo. Y tú debes de aprender como negociador a entender y a empatizar con el otro. Yo les llamo los 4 fantásticos. A los que tú acabas de decir les llamo 4 fantásticos. Es escucha activa, asertivo, empatía y reconocimiento. Lo que las personas necesitan es sentirse escuchadas, que tú les hables de manera clara, directa, sin rodeos, les expliques exactamente qué buscas y para qué lo buscas, que seas empático con su situación y que los reconozcas como personas, que los visibilices en su problema. ¿Qué es lo que pasó en realidad después con Barry Martin, que fue quien estuvo reconociendo el problema de ella, la cuidó, estuvo yendo a verla, etcétera, y al final no lo hizo para quedarse con la casa, se quedó con la casa y él terminó y no la vendió ni nada, la dejó así y se conserva como un ícono, ¿no?, de la situación. Entonces es bien importante entender esta parte emocional que tú dices de la negociación, porque si no entendemos eso, no podemos empatizar y al no empatizar no trabajo en el mundo del otro, no me pongo en su lugar, no trato de satisfacer esas necesidades que él tiene, que yo tal vez no entendí desde un principio cuando me acerqué a esa persona, sino hasta que empecé a platicar con él y a obtener más información, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Hay un elemento también que quiero platicar contigo, que es el poder del no, ¿ok? Porque ella, por sus valores, también quizás por la edad, que tengo en la cabeza una pareja en Cancún que está intentando vender una casa frente a la playa a un precio razonable, ¿ok? Pero tienen más de 95 años y en mi cabeza siempre digo, ¿para qué? Es que de cualquier manera que sean 100,000 pesos más, 100,000 pesos menos, los montos están un poquito más importantes, obviamente. Pues, ¿qué cambia? Deberías de pensar, en mi opinión, en tu legado, en lo que dejas potencialmente. Pero bueno, es otro asunto. A lo que voy con esto es que el no es muy poderoso. Sin embargo, el vendedor, el negociador, a veces tienen mucho miedo del no. Lo escuchan constantemente, pero tienen mucho miedo del no. ¿Qué nos puedes decir sobre este rechazo que en realidad quizás puede abrir oportunidades, favorecer reconocimiento, asentar tu posición y en realidad no ser necesariamente decir no una posición de bloqueo total de una negociación? Exactamente. Mira, hay 3 posibles respuestas en una negociación. Un sí rápido, un quizá o un no. Yo siempre prefiero el no. El sí rápido siempre viene con condicionantes después. Es la persona que no reflexionó lo que te dijo un sí rápido y luego te va a decir sí, pero, y luego hacemos esto y sabes que ya vi esto y revisé esto. El quizá es como el limbo, ese es el peor de todos, es todo y nada, que es quizá, no me digas quizá, dime sí o no. Y el no invita a la reflexión. El no es una puerta que te abren, es no quiero eso que me estás diciendo,
pero no te estoy diciendo que no quiero nada de ti. Y ese no es mucho más poderoso, porque entonces ya realmente nos vamos a sentar a negociar. Siempre, por eso les digo a todo el mundo, empieza diciendo no, tú di no cuando te van a ofrecer algo, tú di no. Y cuando tú estés llegando a un acuerdo, trata de generar por lo menos 2 nos. Cuando alguien te diga, sí, estoy de acuerdo que cerremos este convenio de esta manera o esta transacción de esta manera, tú es recomendable que le digas, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Ya lo pensaste? Puede ser que no hayas visto todas las aristas, todas las consecuencias de esto. Piénsalo bien. Yo acepto un no, no pasa nada, pero quiero un sí completamente consciente. Y cuando te vuelve a decir que sí, le dices, seguro, ya te diste cuenta de este otro problema, de esta otra situación, sí, ya las vi. Cuando tú tienes esos 2 sís o esos así es, como decíamos en otros programas, que son las palabras más poderosas que hay, cuando tú tienes ese así es o ese sí, estoy de acuerdo, o sí, ya lo vi, ya lo pensé, tienes una respuesta razonada que empezó en un no y que ya luego, cuando tú le pediste el no, no cupo ese no. Y cuando no cabe el no, quiere decir que tienes un acuerdo y ese acuerdo se va a cumplir. Por eso la palabra y la fuerza del no es tan importante en la negociación y no le debemos tener miedo al no. Al contrario, yo siempre digo, cuando te objetan, te están abriendo una puerta, te están dando oportunidad de que expliques más. Cuando te dicen que no, te abren una puerta para que tú vayas a tratar de reflexionar junto con la otra parte cómo pueden cambiar ese no en un sí consciente que realmente se va a hacer realidad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y hay otro elemento en esta historia que me llamó la atención también, es el concepto del objetivo. Ella tenía un objetivo claro, ¿ok? Y dijimos que obviamente no todo tiene precio, que no está dispuesta a vender su casa, su hogar, por hasta montos importantes. Esto me hace pensar que la primera persona con quien negoció la señora Macefield era con ella misma. Es en realidad tener una congruencia tremenda en sus valores y una idea clara de lo que ella quería. Y muchas veces el negociador también, nosotros en francés decíamos que está un poco girouette, no sé si la palabra chaquetera aquí es la misma en el mismo sentido, pero que vas con el viento, a veces no tienes esta columna vertebral, no ganaste la primera negociación que deberías de ganar, que es la contigo mismo, y entonces pues no sabes por dónde llevar tu negociación, ¿no? Exactamente, Jaime. Si no sabes quién eres negociando, no puedes definir quiénes son los demás negociando. Y cuando tú sabes quién eres negociando, está basado en tus principios, en lo que hemos dicho, para qué lo quiero, qué quiero y para qué lo quiero. Y yo quiero vivir tranquilo. ¿Para qué lo quiero? Pues para estar bien, para no moverme de aquí hay muchos recuerdos, etc. Y si me dejo llevar por el dinero, por el $1,000,000 o el dinero que me den, voy a cambiar de lugar y no voy a estar a gusto. Lo que veíamos con el caso de George Lucas, al final del día se arrepintió de haber vendido su franquicia de sus personajes, su película, porque no se cumplió, o sea, no se cumplió lo que él quería, pero es que él no supo cuáles eran los valores reales que quería negociar. Y él le pasa a los más grandes y le pasa a los más, digamos, terrenales o los más mortales como nosotros, que no somos de empresas multimillonarias, pero eso no importa. Esta señora nos dio una lección de, como tú dices, si estoy seguro de mis valores, puedo negociar con base en ellos. Y diré sí consciente y diré no de manera asertiva y estaré bien conmigo mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, vamos a hacer un corte en breve, así que vamos a regresar después juntos y vamos a continuar a platicar de esto. Pero quiero mandar un mensaje a nuestra audiencia y quiero que nos indiquen ustedes cuáles son las temáticas o los bloqueos de negociación que tienen y que les ayudemos. Yo, por ejemplo, pienso que nosotros podríamos hacer uso, ya que hemos platicado mucho de Pixar y de Disney, podríamos hacer uso de las diferentes películas de Disney donde hay momentos de negociación clave. Por ejemplo, Aladdin, ¿ok? En Aladdin se la pasa negociando.
interpretando qué busca la gente. Entonces vamos a reflexionar sobre esta temática juntos, Carlos, pero ustedes contáctenos, Carlos Porcel, negociando con Carlos Porcel o Karim Neximo en Instagram. Vamos al corte y continuamos. A ver, estamos aquí platicando de negociación con nuestro experto aquí en el programa de inversiones inmobiliarias, Carlos Porcel, experto en negociación, en comunicación, en mediación. Lo encuentran en Instagram bajo el usuario Negociación Carlos Porcel. Mencioné negociando en el bloque anterior, negociación Carlos Porcel. Y Carlos, aquí en el programa intentamos compartir con la audiencia un poco de lo que hace un negociador para dominar esta materia tan importante. Pero también lo que nos propusimos tú y yo fue ayudar a las personas a poder extender su capacitación fuera del programa para que pues vayan practicando, porque no es algo que se improvise como lo hemos mencionado. Recuérdanos cómo acompañas a través de los cursos, de la membresía que tienes, a estas personas a poder obtener esta información, obtener este conocimiento y mando un mensaje particularmente a todas las empresas que están involucradas en negociaciones. Casi todos sus empleados, desde recursos humanos hasta, por supuesto, los equipos de venta o de compra, están involucradas en negociación. Entonces, dales esta competencia, este conocimiento, esta capacitación, se me hace fundamental si quieren maximizar, obviamente, su utilidad y sus resultados. Adelante, Carlos. Gracias, Karim. Mira, sí, efectivamente, a través de la membresía que yo tengo, lo que hacemos es que capacitamos a las personas que se suscriben con 3 sesiones al mes. Les doy 2 sesiones, el primer martes y el tercer martes de mes, sobre cuestiones de negociación, de comunicación. De hecho, tuvimos sesión en la semana y vimos justamente cómo definir mi personalidad negociadora, cómo soy negociando y cómo defino la personalidad del otro, que es indispensable. Vemos herramientas de comunicación, uso del tono, cómo preguntar, superar objeciones, etcétera, etcétera. Y el último martes del mes hacemos laboratorio de ejercicios o de prácticas, en donde ya practicamos las herramientas y entonces ahora sí que echamos a perder ahí en el laboratorio y podemos salir al mundo real con mucho más seguridad. Esta membresía, para que puedan saber más de ella y acceder, ahí directamente en el bio, en el Linktree de mi bio de Instagram, viene la liga a la membresía. Tiene un costo simbólico, Karim, de 399 pesos al mes. La verdad, eso no te lo gastas ni en cafés, pero te llevas información. Si no puedes entrar, se quedan grabados en tu plataforma. Puedes acceder las veces que quieras. Les dejo ebooks, información, recursos para que sigan aprendiendo. Se genera una comunidad en donde todos intercambian sus experiencias. Es decir, se hace un ambiente rico de conocimiento, más que de pura información, que es de lo que están llenas las redes, es de conocimiento, en donde yo no me guardo nada. Les digo todas mis estrategias, todos mis secretos, los guío y los llevo para que sean verdaderos negociadores y puedan resolver sus situaciones conflictivas, sus situaciones tensas con herramientas de comunicación reales, con elementos y estrategias de negociación que funcionan y que yo les he demostrado que funcionan, y la verdad es que la comunidad cada vez crece más, afortunadamente, y los invito a que participen, porque la única forma de mejorar tu vida, y olvídate laboral, personal, familiar, tu vida es aprendiendo a comunicarte bien y a negociar bien. Y es muy interesante porque la gente no se da cuenta que la negociación es probablemente lo que más hacemos durante todos los días. Te levantas, esta mañana lo pensé, te levantas, vas al gimnasio, no vas al gimnasio, negocias contigo mismo. Estás en el menú del desayuno y tienes en el buffet todo lo que puedes imaginar. Negocias entre gratificación inmediata o gratificación a largo plazo. Tienes obviamente que llegar a negociar un sueldo, una colaboración con un proveedor, la participación de una persona a un proyecto, y estás en modo negociación. Y negociamos tantas veces que pensamos que negociar es intuitivo, cuando en realidad negociar es nada intuitivo ahí. De hecho, muy pocas cosas que son intuitivas en la vida. Aparte de las tareas biológicas que hacemos todos los días, todo el resto se aprende. Y gracias a Dios, porque nos da la oportunidad a todos de poder mejorar y de ser grandes, en este caso, negociadores.
pero la mayoría de las personas siguen bloqueadas pensando que negocian en su cabeza y que negocian improvisando. Siguen inspirados por Hollywood y estas películas donde el negociador tiene una representación totalmente opuesta a la realidad. Negociar se aprende. Por esta razón, yo les invito a que estén contigo y que participen, que se conecten a tus redes sociales, Negociación Carlos Porcel, que allá encuentren la liga y que se digan, oye, ¿cómo puede una mejora de mi habilidad de negociación de un 10% tener un impacto masivo sobre el outcome de mis resultados, ¿ok? O de mis proyectos? Porque se van a dar cuenta que eso es negociar. Es negociar poco tiempo, pero con un impacto tremendo sobre el resultado, Carlos. Claro que sí, exactamente. Es que, mira, yo lo aprendí a la mala. O sea, yo la verdad es que al principio, cuando yo empecé mi ejercicio profesional, pues no sabía negociar y no sabía comunicarme. Traía vicios de comunicación inclusive que había heredado pues, de mis padres, de mi entorno, y tuve varios descalabros. Y entonces en ese momento yo descubrí la mediación como este modelo para resolver conflictos y tomé cursos, tuve que capacitarme, tuve que certificarme y empecé a aprender sobre comunicación. Mi vida cambió en el momento en que aprendí a comunicarme de manera asertiva, saber poner mis límites, respetar a los demás, pero hacer que me respeten, saber intercambiar, decir que no, no tenerle miedo al no, etcétera, etcétera. Y entonces yo dije, esto lo tenemos que aprender, porque si esto yo lo hubiera sabido mucho antes, me hubiera evitado muchos problemas Carlos, en la vida. ya es tiempo de separarnos, amigo, pero nos vemos la semana que viene. De cualquier manera, continuaremos compartiendo aquí con el equipo, con nuestra audiencia, estos talentos de negociación. Carlos Porcel, experto en negociación. En Instagram, Negociación Carlos Porcel. Vamos al corte, equipo. Continuamos. Bien, un gusto continuar con ustedes, equipo, y vamos a conectar directamente vía Zoom con Luis Delgadillo, socio de 4S Real Estate en la región noroeste. Como saben, aquí nos gusta analizar el mercado inmobiliario y tomar decisiones basado en data. Por esta razón colaboramos con grandes consultoras de información que tienen una idea muy clara de las dinámicas de mercado. Una de estas empresas con la cual nos encanta compartir el clima inmobiliario es 4S Real Estate. Saludamos a todos nuestros compañeros en toda la República, por supuesto, y te damos la bienvenida, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, Karim. Agradecido contigo de tener esta oportunidad de platicar con ustedes y compartir toda la información que podamos, ¿no? Un gusto saludarlos a todos. Será un placer. A ver, antes de que arranquemos a analizar un poco lo que sucede en la parte norte del país, específicamente en una dinámica de mercado que ha sido derivada o más bien, vamos a decir, motivada o dinamizada, esa es la palabra correcta, gracias al nearshoring, gracias al crecimiento industrial y hoy en día que vive también ciertas complejidades a través de la relación, vamos a decir, regional entre los dos grandes actores que son México y Estados Unidos. Va a ser interesante ver cómo el mercado se ha evolucionado, pero tú platícame de 4S y de cómo sacan esta data, porque creo que es esto que nos va a ayudar a que la comunidad de inversionistas que nos sigue entienda que pueden respaldarse sobre este análisis porque hacen un seguimiento muy frecuente de los diferentes proyectos y de las dinámicas de mercado. Claro, con mucho gusto, Karim. Mira, yo personalmente vivo en Tijuana, opero en Tijuana. ¿Y por qué en Tijuana? Porque por naturaleza es la frontera más dinámica que tiene México. No sé si sabían, pero es la frontera más transitada del mundo. Y eso hace que Tijuana se ha ido dando en un crecimiento, obviamente, inmobiliario, poblacional y con bastante equipamiento. ¿Cómo sacamos la data? Tenemos que estar puntualmente analizando cada proyecto y cada tendencia, cada cambio que se da. Ahorita que está muy fuerte la moda del nearshoring, que está muy fuerte la moda de todas estas empresas que se quieren poner aquí, pues obviamente tenemos que estar al día para ver cuáles son los cambios que se van a reflejar en el segmento inmobiliario también. Así que tenemos que estar paso por paso analizando cada punto que está pasando. Y no solamente en Tijuana, estamos también en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León y toda la frontera que tiene México, ¿no? Sí, por esa razón quería platicar contigo porque nos vas a dar una perspectiva entonces bastante global. Platícame un poco del mercado de la vivienda en la frontera y cuáles son las grandes dinámicas y tendencias que podemos identificar.
Fíjate que es muy interesante. Te platico, cada frontera funciona diferente. Te voy a poner el primer ejemplo, que es Tijuana. Tijuana ha sido una ciudad que todo el país ha volteado a ver en los últimos años porque ha ido creciendo mucho, se ha ido enriqueciendo la oferta de vivienda vertical. La dinámica en Tijuana es muy fuerte y muy sencilla de entender. En San Diego, los costos se han ido aumentando año con año en cuanto a la vivienda, en cuanto a la renta. ¿Qué pasa? El mercado está viviendo en México, está cruzando todos los días a trabajar. Prefiere vivir en México, prefiere vivir en Tijuana y cruzar todos los días. Eso ha hecho que la frontera se convierta, como te comenté, en la más transitada. Al año cruzan alrededor de 55 millones de personas. Imagínate la dinámica que es esta frontera. Yo creo que Así que es impresionante entender los movimientos y a veces cuando hablamos de migración o de limitar el comercio no nos damos cuenta que es imposible. Tijuana y San Diego son ciudades gemelas donde transita todo el tiempo una cantidad tremenda de personas, de bienes, por supuesto, y de capital. es correcto, así es. Y fíjate que de todo este 100% de personas que cruzan la frontera, el 80% es con fines laborales. El 15-14% es con fines médicos, ¿no? Como sabrán, Tijuana también es fuerte por turismo médico, y el resto es por fines turísticos generales. Pero la verdad es que es una dinámica laboral muy interesante. Eso que ha detonado pues un crecimiento en la oferta de vivienda en toda la ciudad y ha encarecido los precios, haciendo que los que ganamos pesos sea cada vez más imposible pagar una renta aquí en Tijuana. Ha convertido a Tijuana en una de las ciudades con las rentas más altas de todo México, hablando porcentualmente en toda la ciudad, ¿no? Esto es Sí, yo creo que esa impresionante, es la y no me dinámica que te sorprende, no me sorprende porque es tan sencillo cruzar con la vista de Express o el pase Express que tienes Es entre los correcto. dos, que te da la oportunidad de ganar en dólares, venir a vivir en pesos. Y hay Exacto. cantidades de latinos, pero cada vez más americanos también, que se dan cuenta que no tiene sentido pagar el costo de una vivienda en San Diego arriba de $1 millón y que dicen, oye, pues yo voy a disfrutar de los sabores de la cultura americana y cada vez que quiera regresar a mi país, pues cruzo la frontera. Si hablamos de números, Karim, un promedio, una renta promedio en San Diego, estamos hablando $2,500, $2,800 mensuales en una vivienda de un nivel medio, decente, digamos así. Si nos traducimos a Tijuana, el costo de renta promedio estamos en $1,500, pero en una vivienda de primer nivel. No la más lujosa, pero traes muy buen equipamiento en amenidades, traes muy buena ubicación, traes muy buena conectividad. Estás hablando de una diferencia de la mitad por un estilo de vida un poco mayor. Obviamente, eso ha hecho que toda la gente, o principalmente el mexicoamericano que está viviendo en California, voltee a ver Tijuana como una opción de primera vivienda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, si dejamos Tijuana de un lado y que vamos a ver las otras fronteras, me decías que, por ejemplo, Chihuahua tiene una dinámica de mercado distinta, no sé si Nuevo León también tiene una dinámica de mercado distinto. Platícame un poquito. Es un poco distinto, ¿por qué? Porque no es tan caro el costo de vida poniéndote el ejemplo de Chihuahua, que es Ciudad Juárez, la frontera, en El Paso no es tan alto el costo de vida contra en Chihuahua, no hay tanta diferencia. Pero la razón por la que personas prefieren vivir en Estados Unidos es por la tranquilidad y la seguridad, meramente. Tijuana es la única ciudad que te impacta un poco por el precio. En el resto de la frontera es más bien por un tema de seguridad. Un tema de seguridad, alcanzar a tener mejor nivel educativo, mejor nivel de salud. En Mexicali, que también sigue siendo Baja California, tenemos Caléxico y el centro, que es también una frontera que mucha gente de Mexicali prefiere vivir de este lado, pero no es tan fuerte la dinámica como lo es acá, ¿no? Se da, sí se da, mas no se da en grandes masas como se da puntualmente en Tijuana. Una pregunta que tengo para ti comparando estos dos ¿Sí? mercados, porque de un lado tenemos un mercado muy dinámico a nivel residencial en Tijuana, pero me imagino también a nivel comercial e industrial. Y del otro lado, por supuesto, un mercado muy dinámico a nivel industrial en Chihuahua. Para el inversionista particular, ¿qué sería lo más lógico entonces? ¿Invertir del lado comercial, industrial o del lado residencial? Porque tienes un mercado dinámico de los tres lados, entonces no sé cómo lo ves tú. Yo creo que hay que invertir en lo que más plusvalía te esté dando en el momento. Al día de hoy, la vivienda ha bajado un poco la plusvalía contra el comercio. Por lo menos en la frontera el comercio ha aumentado mucho su valor a la plusvalía.
¿Esto por qué se ha dado? Porque se ha saturado un poco la vivienda y para el inversionista ya no sigue siendo atractivo, pero no está siendo tan atractivo como hace 3 años. El comercio, vaya, casi toda la frontera trae arriba del 90% de ocupación en las plazas comerciales, y eso hace que para el inversionista que quiere entrar al tema de comercio pueda llegar a ser muy atractivo el panorama de retornos que tiene, ¿no? Sí, esto me parece muy, muy relevante. Ahora, si hablamos un poquito de la situación macroeconómica, quiero entender un poco cuál es tu perspectiva sobre el impacto de los aranceles y cómo esto puede impactar la dinámica de mercado, potencialmente frenar el mercado, y cómo nosotros como inversionistas debemos de reaccionar frente a ello. Mira, te platico qué ha estado pasando. Tenemos ahorita un presidente del lado norte, del lado de Estados Unidos, que todos los días amanecemos con una noticia nueva. No sabemos qué va a pasar mañana, esa es la realidad. Pero también los inversionistas están en una posición en donde dicen, ya lo vivimos. O sea, no es la primera vez que está esta persona de presidente, ya lo vivimos, sabemos que le gusta mucho hablar y en realidad no actúa al 100%, así que como que se quieren esperar a ver qué pasa. Si es una realidad, y no hay que hacer caso omiso a eso, es una realidad que la ocupación industrial ha ido bajando ligeramente en ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, pero no necesariamente por un miedo a los aranceles, sino por la falta de energía eléctrica y la capacidad de tierra que podemos ofrecerle a los desarrolladores de parques y a los usuarios finales, que son estas empresas internacionales que se quieren situar aquí. Ya no hay luz, ya no hay espacio, ya no hay espacios para expandirse, así que estas empresas se obligan a migrar a las zonas que sí les den toda esta capacidad que están buscando. En realidad es que sí están algo asustados los desarrolladores, principalmente industriales, pero no están tampoco rindiéndose, siguen esperando en stand-by, sigue habiendo movimiento y dicen, quiero esperar a que esto cambie, ya vi que dice algo, ya vi que a los 5 días dice siempre no. Hay mucha incertidumbre en el aire, hay muchas noticias falsas, así que yo lo único que les diría es, hay que tratar de buscar fuentes confiables para poder tomar decisiones. No porque escuchemos de una inversión que se va a hacer, ya sobre eso vamos a empezar a desarrollar alrededor. Pues no, hay que buscar fuentes confiables y aterrizadas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y si hay una cosa que hemos visto con Donald Trump es que cambia de ideas a un ritmo rápido. Entonces, es correcto. La gente que piensa que hay tendencias de largo plazo con él se equivoca totalmente. Un día te dice A, el otro día te dice B, y finalmente se da cuenta que pues, la economía real manda y que necesita seguir fortaleciendo la relación que existe entre todos los miembros, por supuesto, del TEMEC. Luis, siempre un gusto tenerte con nosotros. Compártenos tus redes sociales y datos de contacto tuyos o de 4S. Si algunos desarrolladores e inversionistas nos escuchan y buscan información sobre el mercado del noroeste, se pondrán en contacto contigo con mucho gusto. Claro que sí, Karim. Si contactan directamente a 4S Real Estate en cualquiera de las redes sociales, estamos muy activos en Facebook, Instagram, página de internet, LinkedIn. Si tú te contactas en cada una de ellos y necesitas un servicio en la parte norte, te van a contactar conmigo directamente. A mí en LinkedIn me encuentras como Luis Daniel Delgadillo. Sencillo. Seguido estamos subiendo información del mercado fronterizo, cambios, dinámica. Querido Luis, muchísimas gracias. Te deseo un excelente día. Gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, nos hablamos pronto, equipo. Vamos al corte y continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Inversiones Inmobiliarias. Es un placer para mí darle la bienvenida a uno de los principales expertos del sector inmobiliario, como lo es Carlos Nava. Él es el gerente de proyecto de Malik y justamente nos viene a hablar sobre esta joya de inversión. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias, Juan Carlos. Pues sí, como bien comentas, vamos a hablar de lo que es Malik. Son terrenos semiurbanizados en el estado de Yucatán que tienen muchas ventajas. La primera ventaja es que al ser semiurbanizados, lo importante es comprar la tierra. Hoy la tierra siempre se va a apreciar, entonces tú hazte de tierra. Cuando tú compras tierra y le das tiempo, es igual a multiplicar tu patrimonio y tu ingreso. Lo hemos visto miles de veces en toda la historia de la humanidad, que la tierra nunca ha bajado de precio, siempre se ha ido apreciando. Entonces, al hablar de Malik es hazte de un pedazo de tierra en el estado de Yucatán que tiene diversas ventajas. Por ejemplo,
Primero, es el estado número 1 en seguridad a nivel nacional. Segundo, la gastronomía es algo importante porque, bueno, mucha gente le gusta ir a Mérida, Yucatán, por todo lo que la gastronomía. Plusvalía. Hemos hablado de que es el estado que te da 15% de plusvalía anual, lo cual ha aumentado, casi se ha triplicado de hace unos 10 años ahora. El mejor momento para invertir hoy a nivel nacional es Yucatán, uno de los estados de mayor plusvalía. 3, la ubicación. Ubicación, siempre hemos dicho que inviertan en bienes raíces que estén en lugares turísticos porque esto te ofrece una alta demanda. Y en la ubicación tienes cenotes, tienes playas hermosas muy cerca, a menos de 25 minutos, 22 minutos está Telchac Puerto, tienes San Bruno, tienes a la Gran Mérida a 22 minutos, Juan Carlos. Yo he salido de ahí, de donde está Malik, tomo reloj en mano yendo a 110 kilómetros por hora. En 22 minutos estoy a la entrada de Mérida, lo cual es una ubicación privilegiada. Seguridad del Estado, que ya habíamos hablado. Legalidad, algo importante. Estos terrenos son escriturables, son de uso de suelo mixto, tienen uso de suelo residencial, 70% de construcción, 30% de área verde a 2 niveles. Quiere decir que los terrenos en promedio son de 350 metros cuadrados. Imagínate todo lo que puedes construir ahí. Y bueno, pues la plusvalía adicional a lo que hablamos del Estado, estamos hablando de una plusvalía de preventa, precio preventa. Estamos abajo del valor de mercado y esto es muy importante, Juan Carlos, porque muchos vendedores te van a decir, tengo el mejor precio de mercado, pero nosotros en el webinar que realizamos, en los webinars que realizamos, les enseñamos inclusive una tabla comparativa de precio de mercado, donde les ponemos los precios de los terrenos de la zona y qué tan abajo está Malik por ser precio de preventa. Esto te está garantizando una plusvalía en el primer año y medio, porque se entregan en 2026, en diciembre del 2026. En este año y medio que falta para esta fecha, una plusvalía mínimo de entre el 50 al 70%. Y esto es sumamente importante. Veíamos en el gráfico hace un momento el crecimiento de la plusvalía. Y si le agregamos la zona, es decir, la ubicación, que es excepcional en este proyecto, realmente es un proyecto sumamente ganador. Pero Carlos, nos están comentando justamente el público, oye, todo esto, ubicación, plusvalía, zonas, los temas de urbanización, etcétera, todo lo que estás comentando, el principal comentario es, pues esto es muy elevado. Carlos, ¿qué nos puedes decir respecto al precio de lotes con estas características? Eso es lo mejor de todo, Juan Carlos. Me encanta porque son terrenos semiurbanizados, tienen calles blancas, pero tú lo que te estás haciendo hoy es del terreno. Un terreno de 350 metros cuadrados, 173,250 pesos. Pero además, precio preventa, haciendo el comparativo de mercado que yo les decía del precio, ahorita el precio anda aproximadamente en 600 pesos el metro cuadrado. Estamos hablando de que un terreno de 350 metros cuadrados con las mismas condiciones les costaría a ustedes aproximadamente 220,000 pesos. Aquí te está costando 173,000. Pero a todas las personas que nos escuchan el día de hoy y que nos llamen, que nos manden un mensaje al 5633 12 13 14. Repito, 5633 12 13 14. Con la palabra Malik, con K al final, así como suena Malik, ¿sí? K al final, nosotros les vamos a hacer un 20,000 pesos de descuento, lo cual nos posiciona en un precio de 153,000 pesos. Juan Carlos, 350 metros cuadrados. Esto quiere decir que estamos hablando de un valor por abajo de los 500 pesos el metro cuadrado y además tú no necesitas desembolsar los 150,000 pesos. Tú puedes empezar con el 20% de enganche y mensualidades de 3,065 pesos. Realmente, Carlos, esto es maravilloso.
Quisiera transmitirle la realidad, la emoción cuando estoy viendo todos estas imágenes y todo lo que nos está diciendo Carlos, porque por menos de 160,000 pesos usted se puede hacer un lote de 350 metros cuadrados. La realidad es que esto ya no existe en el país, no existen estas condiciones, y además, si tiene un financiamiento directo a meses sin intereses, es una excelente opción para usted, inversionista, que venga al webinar, regístrese al 5633 12 13 14 y de la mano de uno de los principales expertos del sector inmobiliario, como lo es Carlos Nava, va a poder hacerse de un lote. Menos de 160,000 pesos. Estamos hablando exactamente, Carlos, que serían 153,250 pesos con este bono de descuento, exclusivo para las personas que estén con nosotros, un bono directo de 20,000 pesos. Una gran oportunidad, Carlos, para hacerse de un lote de tipo de inversión en Yucatán, una de las zonas de más alta plusvalía. Cuéntanos un poquito más sobre el webinar, qué vamos a ver ahí, qué va a conocer nuestros inversionistas y qué es lo que tenemos para ellos para que realmente tengan una inversión segura y adecuada contigo, Carlos. Claro que sí, Juan Carlos, me encanta este producto porque para los que nunca han invertido en bienes raíces tienen que estar en este webinar porque vamos a empezar desde por qué invertir en bienes raíces, por qué invertir en Yucatán, cuánto es la plusvalía, el estudio de mercado del precio. Les ponemos algunos ejemplos de tierra, de lo que es comprar tierra antes y después y cuánto puedes estar generando. Así que los vamos a llevar de la mano, hombro a hombro, en tu primera inversión. Las personas que ya han invertido, y aquí tenemos un plan que les voy a mostrar también al final, que hablamos mucho con Karim, de hoy hazte de 4 terrenos. Hoy compra 4 terrenos con un precio. Para las personas que compren arriba de 3, les vamos a dar 30,000 pesos de descuento, Juan Carlos, por cada terreno. Entonces, tú hoy te haces de 3. Vas a pagar un enganche de 28,000 por cada uno. Estamos hablando de 114,600, que es mucho menos de lo que pagarías por un enganche de un terreno residencial, y mensualidades de 11,460 por 4 terrenos. Dejas que el precio, estamos a 40 meses sin intereses, que después de los 40 meses, ese terreno va a estar costando 375,000 pesos fácilmente y lo vas a poder vender. Después vendes 3 y te haces de tu primer casa. Eso es justamente a lo que iba. Si usted invierte en 3, 4. Vende 4, vende 1. Con uno que vendas, puedes construir un proyecto y ganar la plusvalía sin perder la oportunidad de tierra. Carlos, una excelente opción que traes para nosotros, Malik, 5633 12 13 14 para estar en el próximo webinar de inversión con Carlos Nava y Karim Goudiaby. No se puede perder esta excelente opción. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Vamos con mucho más en Inversiones Inmobiliarias. Bien, continuamos en Inversiones Inmobiliarias. Un gusto acompañarlos como siempre. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram y damos la bienvenida en esta segunda parte del programa a Andrés Muñoz, que viene a representar Vita y Vare, de hecho el proyecto que les vamos a presentar. Andrés es el director de Omenbird Real Estate, gerente de ventas. Siempre un gusto tenerte y me gusta recordar a nuestro auditorio, aquí en nuestra audiencia, tus redes sociales te encuentran en Instagram como Los Muñoz. Son 2 hermanos que están apasionados por los bienes raíces, que recorren México compartiendo un poco de su conocimiento y ayudando a la gente, la comunidad de inversionistas principalmente, a tomar buenas decisiones. Así que vayan visitándolo, este perfil, losmuñoz.mx en Instagram. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias, Karim. Gracias por invitarme. Muy bien. Y con un tema bien interesante. Porque hoy me gustaría platicar un poquito más de cómo ha ido cambiando y cómo pasan las oportunidades en el mundo inmobiliario, ¿no? Cómo aparecen estas oportunidades, estos momentos cero en diferentes zonas del país. En algún momento fue Cancún, en algún momento fue Los Cabos, en algún momento fueron esas ciudades que van naciendo, van creciendo, y la importancia de estar listo para aprovechar esa oportunidad en el momento en que aparece. Me gusta. Sabes que yo siempre pienso que, y de hecho, los perfiles de inversionistas son muy interesantes. Hay 2 tipos de personas. Lo que yo llamo un inversionista y un consumidor. Para mí, el inversionista entra en el ciclo de inversión al inicio de este ciclo, y si lo piensan como si fuera una curva en S, cuando es plano, cuando ni piensas que va a despegar nada, porque él tiene una visión, ¿ok? El consumidor entra también en esta curva en S, arriba
de la curva cuando la última parte de la S se aplana. Tradicionalmente, de hecho, sufre y se queja de no haber hecho buenas inversiones porque ve que su inversión va un poco de picada. Ha escuchado durante meses que había que invertir en tal zona y 2 años después se despierta y dice, pues es el momento de invertir. Pues ya no, ¿ok? Porque la plusvalía ya se ha eliminado. Entonces, entrar en el momento adecuado siempre me parece lo más importante. Pero ¿cómo elegir este momento adecuado y cómo elegir la ubicación que tiene este momento adecuado? Y yo creo que ahí está el secreto, ¿no? Porque como tú dices, hay 2 momentos de la inversión. Cuando compras en plano y cuando compras ya para vivirlo, listo para que esté para instalarte. Pero muchas veces esta oportunidad no es tan evidente. Muchas veces te platican, yo me acuerdo, Tulum es uno de estos casos, hace 20 años. Tú ibas a Tulum, ibas a las ruinas y veías que había un pueblito ahí muy mono, bonito, pero nunca te hubieras imaginado o no tenías esa visión del crecimiento que iba a tener. Bueno, Mérida no era un momento cero, pero Mérida también hace 10, 15 años que empezó este movimiento de compra de tierra, la tierra era muy barata, muy, muy, muy barata y ha ido ganando valor. Entonces, absurdamente barata. Absurdamente barata, exactamente. Y de hecho, tan barata que la gente decía, pues esto nunca valdrá nada. ¿Okay? Déjame te comparto una historia antes de que continuemos. Yo soy muy amigos con unos terratenientes de Ibiza en España y de Mallorca. ¿Okay? Y en Mallorca, en los años 50, 60, cuando querías regalar mala tierra a tus hijos, por orden de sucesión, les dabas la tierra que estaba frente al mar. ¿Okay? Es una historia real, ¿no? Cuando a tus hijos, el primer hijo, a quien le legabas todo, porque además es una cultura, una tradición un poco discriminatoria, de que el primer niño recibe como más del 50% de la fortuna y los demás se comparten el resto y les quedan las cositas, ¿ok? Y las migas, literalmente. Pues a estas migas eran las tierras frente al mar. Cuando el hijo o la hija prodigio, primera en la línea de sucesión, tenía las tierras en la montaña. ¿Okay? Extensiones importantes, sin duda. Pero, ¿qué opinas que vale más? Pues hoy, sin duda, la parte de la playa. ¿Okay? Y entonces, en Mérida y en otras partes de México han habido estas situaciones donde la gente decía, la tierra es tan absurdamente barata que nunca valdrá nada. Y es todo lo contrario. La historia de los bienes raíces modernos, los últimos 500 años, han demostrado que algo que no vale se convierte en algo que vale y a veces de manera exponencial. Hay que ser un cazador, obviamente, para poder encontrar estas tierras. Totalmente. Y una vez que tú ya entiendes cómo va creciendo el movimiento y cuando empiezan a aparecer esas oportunidades, tienes las 2 decisiones que mencionabas. Una, entras en ese momento cero, te esperas a un momento donde ya hay un poquito de desarrollo o finalmente te esperas hasta que esté todo urbanizado, todo 100% hecho y ya entras como un consumidor que quiere llegar a disfrutar su vivienda sin tener nada que pensar, sin verlo como una inversión, sino verlo como un patrimonio donde tú vas a tener una vivienda. Pero aquí el caso en la Riviera Maya a mí me impresiona. Hace 10, 20 años, Tulum, la tierra valía pesos. O sea, podías conseguir un terreno en 100,000 pesos, cerca de la playa, cerca del pueblo. Hoy estos terrenos no existen. También, Playa del Carmen, el terreno que te costaba entre 150 y 250 mil pesos en 2005. Estamos hablando de hace no muchos años, hace 20 años. Hoy estos lotes fácilmente superan el 1,5 millones de pesos. Y si estamos hablando de Quinta Avenida y alrededores, los varios millones de pesos. Entonces, aquí viene este movimiento donde tú tienes que aprender a analizar la oportunidad y a estar listo para tomar la decisión. Si tú tienes un patrimonio, si tú tienes un monto para invertir, tienes que estar viendo oportunidades. Y justamente hoy vemos en la Riviera Maya una nueva oportunidad. Ya se desarrolló Cancún, ya se desarrolló Playa del Carmen, ya se desarrolló Tulum o está en pleno desarrollo, pero justamente entre estas 2 ciudades tenemos un destino que se llama Puerto Morelos. Y Puerto Morelos se convirtió en un municipio hace 8 años, más o menos. Antes de esto pertenecía al municipio, a Benito Juárez, que es el mismo municipio de Cancún. Y esto le da un nuevo empuje, es como un nuevo comienzo. Es como llegar en ese momento cero de hace 20 años o hace 30 años que no tuviste la oportunidad de invertir en Cancún, que no tuviste la oportunidad de invertir en Tulum y decir, hoy sí voy a apostar porque mi dinero crezca y porque se multiplique rápidamente. ¿Qué es Puerto Morelos? Vamos a platicar un poquito de contexto hoy, ¿qué es Puerto Morelos? Y Puerto Morelos es este destino
que tiene un atractivo súper interesante tiene un arrecife de coral frente a las playas de Puerto Morelos. Pero también, históricamente, era un pueblo pesquero que está entre la zona de tierra y un manglar. Entonces, este puerto pesquero, que son para los que nos acompañan a través de televisión, están viendo las imágenes en este momento. Este pueblo pesquero tiene una cualidad impresionante, comida de primer nivel. Y con el desarrollo que está pasando entre la naturaleza, la comida, los restaurantes, la calidad de vida, es un destino que es muy amigable para ir y descansar. Esto que nosotros buscamos hoy en día, que es, sí, muchas veces buscas un destino como Ibiza para ir a la fiesta, como Cancún para ir a la fiesta, pero también buscas destinos que son para descansar, para disfrutar la vida, para reconectar, para estar tranquilo. Eso es Puerto Morelos. Déjame te comparto otra historia de inversión. Equipo, hoy vamos a reflexionar. Una vez conocí a un inversionista brutal, alguien que se dedicaba a encontrar lugares así, joyas como Puerto Morelos. Y decía, pero ¿cómo lo haces? Es que ¿cómo sabes? ¿Okay? Y me decía, Karim, encontrar joyas de inversión es como trabajar en el sector de la moda. Tienes que identificar las tendencias antes de que sean tendencias. Él decía, sí, para cualquier diseñador, pues buscas a quién está generando estas tendencias y luego las masificas. Y él me decía, pues para nosotros, en el sector inmobiliario, tienes que seguir a los hippies. ¿Ok? Y decía, sí. Sigues a los hippies, y me lo dijo así, follow the hippies. Si sigues a los hippies, ellos siempre van a buscar el lugar siguiente, la siguiente frontera, para mantener su estilo de vida, de paz, de tranquilidad, de conexión con la naturaleza. Y van a encontrar en los destinos el valor intrínseco, el más profundo que exista. La joya o dentro del diamante bruto, el diamante que puede brillar. Y si le sigues a ellos, invariablemente, ¿qué pasa? Alguien llega detrás, lo masifica en el sentido de que lo industrializa y entonces estos hippies pues ya no pueden vivir allá porque pues no tienen dinero y se van al siguiente destino. Y para mí Puerto Morelos es un poco este tipo de fenómeno. Es el destino donde hoy tienes absolutamente todo porque ves a la gente de dinero, gente mayor, familias, gente que viene allá para vivir como fue Tulum en su momento. Y hoy en día Tulum no tiene ya nada de hippie. Hoy Tulum es boho chic, ¿ok? Literalmente. Es carísimo Tulum. Es que no hay ningún hippie allá porque a $250 la noche y para comprar un vestido de Tuluminati a $200 o $300 o $400, olvídate, solo gente de Los Ángeles que vive en el cemento y que quiere descubrir la naturaleza. Pues Puerto Morelos tiene este potencial. Tú compras de manera inteligente y surfeas la ola de crecimiento de plusvalía. Sí, estás llegando justo en este momento de transición. Ya los hippies ya están de salida, el desarrollo de la zona está creciendo, hay muchos proyectos que están en proceso de crecer y de tener las oportunidades que normalmente estamos buscando, pero todavía estás llegando en ese momento donde puedes aprovechar toda la naturaleza, todo si lo ves desde el punto de inversión, el mejor precio al que vas a poder invertir y disfrutar de las cualidades que tienes tener a 25 minutos Playa del Carmen y a 15 minutos el aeropuerto de Cancún. ¿Qué quiere decir? Que es como si haces más tiempo al centro de Cancún que a Puerto Morelos. Ahora, platícame de Vita de Mare, porque es un proyecto que para nosotros tiene todas estas características de potencial de crecimiento. Sí, totalmente. Vita de Mare es este desarrollo que está en Puerto Morelos, que tiene, empecemos por las amenidades. Tiene una casa club impresionante, su alberca, su área de yoga, canchas de pádel, básquetbol y fútbol. Entonces tiene un enfoque muy deportivo. El temazcal, jardín acuático y botánico, salones de eventos, juegos infantiles, restaurante bar, estacionamiento, tiene su foro exterior. Y lo más interesante es que está a solo 7 minutos de la playa. 7 minutos de la playa, estás a 15 minutos del aeropuerto de Cancún y tiene un precio inigualable. Lotes de 250 metros que normalmente valdrían pues, un par de millones. O sea, si comparamos con el precio de la zona, más o menos está entre 8 y 8,500 el metro cuadrado, pues estaríamos diciendo son terrenos de 2 millones, 2 millones y medio. Es lo que van a hacer. Es que no cabe duda de que cuando llegue haya todo el crecimiento
urbano que se espera, porque hay múltiples proyectos que están en proceso de aprobación, en realidad llegarás a un costo por metro cuadrado que se va a acercar a lo que encuentras a menos de 10 kilómetros de cada lado, donde tienes costos que están alrededor de 11, 12 hasta 15,000 pesos el metro cuadrado. En este momento tu lote de 300 metros pues ya valdrá 3 millones de pesos y tendrás entre 2.8 y 4 millones de pesos lotes que tú tienes la oportunidad de comprar a 800,000 pesos. Ahí es como te das cuenta que el activo de tierra es el único activo que puede multiplicarse por 2, 3 o 4 en el tiempo. No, totalmente. Y lo que acabas de decir es, hoy, con el precio de lista de un terreno en Vita y Mare, sería 4,100 pesos por metro cuadrado. Un terreno te saldría en 1,25,000. Pero siempre tenemos una buena oportunidad para la audiencia de inversiones inmobiliarias y tenemos un descuento del 20%, por lo que este precio por metro cuadrado se va a 3,280. ¿Qué quiere decir? Que un terreno lo vas a conseguir en 820,000 pesos, que es un regalo. Si yo te dijera cuál es el negocio de inversión hoy, es Puerto Morelos. Es Vita y Mare. Cruzando la avenida, el terreno vale 8,500 pesos. Sí, y por eso, equipo, regreso cuando digo que hay dos tipos de perfiles, el inversionista y el consumidor. El consumidor que va a llegar allá porque necesita un terreno para construir. En este momento ya no hay oportunidad de negociación. Va a pagar 3 millones de pesos su lote y lo va a construir y será parte del valor de una casa de 7, 8, 9 millones de pesos en esta zona, hasta en un futuro 13, 14, 15 millones. Pero el inversionista, él ha reconocido esta oportunidad y decidió entrar con una temporalidad más avanzada y sabe que esto le da la oportunidad de multiplicar su capital. Claro. Y bueno, para los que estén interesados en invertir y aprovechar esta oportunidad, los vamos a invitar a este webinar que vamos a tener. Y lo único que tienen que hacer es llamar al 5633-121314 o escanear el QR que ven en la pantalla para que se unan a este webinar y aprovechen este 20% de descuento que tenemos para la audiencia de inversiones inmobiliarias. Solo hoy necesitan mandar un mensaje hoy al 5633-121314. Y te voy a decir un poquito de lo que vas a entender justamente en este webinar. Primero, ¿por qué vas a invertir en un destino, que ya lo hemos hablado un poquito, pero es una ubicación que tiene un crecimiento aceleradísimo? Y no nada más tiene un crecimiento en tamaño de la ciudad, sino en la plusvalía, en el valor de la inversión que tú estás haciendo. La infraestructura que se ha construido alrededor, las ampliaciones del Boulevard Luis Donaldo Colosio, la ampliación del aeropuerto, todo esto es infraestructura que afecta directamente a Puerto Morelos y específicamente le genera plusvalía a Vita y Mare. Tienes un potencial de plusvalía sumamente alto, tenemos un precio de lanzamiento sumamente bajo para que tú puedas ser este inversionista y no el consumidor final. ¿Y sabes? Se llama la Riviera Maya porque es imposible decir Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum. Porque en realidad es una extensión de turismo, una banda, como un chorizo largo que se desarrolla. ¿Qué va a pasar? Si estiras un poco la película, con el crecimiento que tiene Cancún poblacional, donde dicen que la población se va a multiplicar por 2,5 en los próximos 30 años. El municipio de Benito Juárez y el municipio de Puerto Morelos se van a unir. ¿Okay? Serán iguales. Será una gran aglomeración como hoy en día Londres es Greater London o Barcelona es el Gran Barcelona. Y llegará un momento en el cual todo esto esté unido. ¿Qué sucede en este momento? Pues tienes un beneficio evidente sobre el valor de la tierra en este momento. Sí. Y ahí tienes el segundo efecto Quiscool, que yo llamo el efecto Quiscool, que ¡pam! Tienes una segunda plusvalía que se presenta. Pero en este momento entrar en el juego es caro. ¿Okay? El problema es que es como en Cancún siguen habiendo oportunidades, pero ya no es para el mismo tipo de inversionista. Hoy la ventaja de Puerto Morelos es que es un juego en el cual todos podemos entrar. A nosotros aquí en Inversiones Inmobiliarias nos gusta más ayudar al inversionista particular que al inversionista institucional. Totalmente. Y hablando de esto de que todavía es un buen momento para entrar, la gran oportunidad es que para este tipo de proyectos tú puedes tener un plan de financiamiento. Y aquí el financiamiento es espectacular porque tú tienes un 20% de enganche que puedes diferir hasta en 3 pagos
y tienes hasta 60 meses sin intereses. Y aquí, de verdad, yo siempre les digo, para mí lo más interesante de los bienes raíces es poderte apalancar, poder usar el dinero de los demás para poder hacer crecer tu capital. Y aquí tienes exactamente eso. Te puedes apalancar, es más, te apalancas doble, porque ni siquiera entras con un enganche pagado en una sola exhibición, lo puedes diferir a 3 pagos con ciertas tarjetas y después lo puedes ir pagando hasta 60 meses sin intereses para que tú ganes toda la plusvalía de este lugar. Un punto importantísimo es qué proyecto a solo 7 minutos de la playa tú podrías comprar con 3,280 pesos por metro cuadrado con la cantidad de amenidades, 38 amenidades en este proyecto, urbanizado con todos los servicios. De verdad, es una joya de inversión, es la joya de inversión. Pues equipo, no se pierdan la oportunidad de ponerse en contacto con nosotros, escaneen el código QR que tiene en la pantalla para apartar su lugar en el webinar y nos pueden mandar obviamente un WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14. Y platicabas de hacer dinero con el dinero de los demás. Me acuerdo de una presentación donde estuve un día y el ponente nos ayudó a entender lo que era lo más gratificante para todos los inversionistas, lo más. Y esto era hacer dinero con el dinero de los demás, ¿ok? Y cuando decides comprar de manera inteligente y que mañana, por ejemplo, decides construir en este lote, potencialmente poner en renta, cada vez que alguien se va a presentar en tu casa, que la va a rentar vía una de estas plataformas de estancia corta, vas a agradecer que tomaste una buena decisión, porque esta gente está en tu casa pagando por tu activo y ayudante a hacer dinero con el dinero de los demás. Esto se llama Other People's Money, OPM. No existe mejor manera que de ganar dinero que de llegar a construir un pequeño banco para ti mismo. Y es tener activos que van a generar ingresos para ti. Por esta razón, en el webinar, obviamente siempre platicamos de la oportunidad de inversión, pero también construimos con nuestra comunidad la oportunidad de que ustedes entiendan más de la inversión inmobiliaria. Me presento, está presente Andrés, tenemos expertos que nos acompañan. Si ustedes quieren invertir y su proyecto hasta todavía no está totalmente aterrizado, yo les invito a participar a esta hora porque es la hora del oro. Manden un WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14. En los 20 segundos que nos quedan, si nos puede recordar precios, descuentos y el proyecto. Super precio, tenemos 20% de descuento de 4,100 el metro, el terreno te queda en 820,000 pesos y son terrenos desde 250 metros cuadrados en Puerto Morelos, 100% urbanizados. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos al corte, equipo, y continuamos. Bien, continuamos en el programa de inversiones inmobiliarias y creo que una de las secciones que más me gusta, Andrés, es la sección de qué prefieres, porque los inversionistas constantemente están como estirados entre dilemas. Rento vacacional o rento, por ejemplo, residencial. ¿Es mejor residencial que comercial? ¿Tengo que apalancarme o pagar con recurso propio? ¿Es mejor una preventa o una casa ya entregada? ¿El mercado abierto es mejor que el mercado nuevo? Y no hay respuestas absolutas, sino, obviamente, lo que nosotros llamamos puntos de vista que son útiles para reflexionar y para aterrizar una decisión de inversión. Así que a ti te voy a hacer una pregunta. Como experto del mundo inmobiliario, como colaborador aquí del programa de inversiones inmobiliarias, como gerente de ventas en múltiples proyectos que has presentado en las joyas de inversión, ¿qué prefieres? ¿Tener una propiedad sin deudas o usarla como garantía para seguir invirtiendo? Mi respuesta es directa y clara, es usar la propiedad para seguir invirtiendo. A ver, cuéntame entonces. Y te platico un poquito mi lógica. A ver, si yo, y te voy a decir por qué es tan clara mi postura. Yo empecé invirtiendo y mi objetivo era liquidar esa primera propiedad a como diera forma. O sea, todo el dinero se iba, no quería tener esa deuda y yo iba por esa cultura de decir, mejor que tu casa la tengas pagada y que nada te mueva. En el camino me fui dando cuenta que por esa ambición de pagar todo a esa casa, dejé pasar oportunidades en Mérida de terrenos regalados que compañeros míos estaban comprando. Obviamente no pensaba ni de lejos en comprar una segunda oportunidad. Y yo dije, bueno, sí es algo muy bueno dependiendo del momento de la vida en el que tú estés. Si yo ya tuviera 60, 70 años y ya estuviera pensando al final, yo diría, bueno, quiero la propiedad pagada, quiero que esta me genere rentas, quiero poder estar viviendo cómodamente, pero hoy en día para mí yo prefiero que esa casa
me ayude a sacar un crédito, poder tener este apalancamiento, poder usar este dinero para hacer otros financiamientos de otras propiedades que a su mismo momento me estén dando flujo para poder comprar y repetir este ciclo una y otra y otra y otra vez. Entonces, esa sería para mí la razón por la cual yo prefiero 1000 veces una propiedad que me sirva como garantía, que me esté ayudando a invertir en otras propiedades y que me esté ayudando a acelerar el proceso de capitalización. Porque aquí viene la otra. Si yo compro una, la pago, ¿cuánto tiempo me va a tardar en poder juntar el enganche de la siguiente y poder volver a liquidar esa segunda propiedad? Entonces, pensemos un promedio normal. Hay hipotecas de hasta 30 años. Ponle que lo hacemos en un periodo rápido, 10 años. 10 años por casa, de aquí a que me muera, más o menos voy a tener 3 casas más. Si hago este proceso de apalancamiento, donde voy usando la propiedad que ya tengo como garantía para las siguientes, pues tal vez en 3 años compro 2 propiedades que puedo ir moviendo, o un terreno, o una casa, y los voy moviendo y me van generando, y hacemos este ciclo 10 veces en 10 años. Oye, lo que mencionas es totalmente cierto. Pero imagino que del otro lado de la pantalla, o en el auto, o en casa, escuchando el programa, hay mucha gente que está aterrorizada de tener deudas porque desafortunadamente no han desarrollado la educación financiera requerida para poder gestionar este tipo de mecanismos. Y al mismo tiempo buscan una seguridad completa. Y te acordarás, por supuesto, de la pirámide de Maslow, de las necesidades, la cual dice que para poder pasar a la siguiente necesidad tienes que haber satisfecho la primera. Entonces yo puedo entender como alguien que no tenga una casa quisiera en un primer intento tener su casa pagada y sentir el peso de la disciplina de pagar una hipoteca y de decir esto es para mí, es mi legado. Todos nosotros vivimos este concepto de legado. Pero de la misma manera invito a estas personas a cumplir esta etapa mientras se van educando a nivel financiero. Y se van a dar cuenta de una sola cosa, y ahí te doy totalmente la razón. 100% de la gente rica no gasta su dinero, se apalanca constantemente. De hecho, cuando tienes dinero, los bancos te vienen a ofrecer líneas de crédito sin parar, y diciéndote que te debes de comprar esto con el dinero de los demás para asegurarte de poder multiplicar tu dinero. Entonces, si haces lo que recomendaste, Andrés, sin duda vas a poder rápidamente crear en realidad de tus propiedades un negocio, y cada propiedad va a permitir financiar la siguiente propiedad, y al cabo de quizás 10 o 15 años de disciplina, porque hay que ser muy prudente de que esta bola de nieve no colapse, vas a estar en mano de un patrimonio tremendo. Convencido de esto, yo también te sigo con esta recomendación. Sin duda es mejor, si lo puedes, usar el activo como colateral para luego llegar a poder reinvertir y hacer crecer tu patrimonio. Totalmente. Y como bien decías, a ver, es el momento en el que te encuentras. Porque mi primera inversión fue, yo la quiero para tenerla, para estar seguro, para estar asentado. Pero una vez que vas haciendo la segunda y que ves cómo se mueve y dices, híjole, llega un punto donde dices, ¿realmente vale la pena que yo tenga una casa pagada donde yo vivo, o quiero tener ese dinero para poder invertir en lo demás? Pero sí, vas avanzando, es la etapa en la vida en la que te encuentres. Bien, con este equipo quiero que ustedes se pongan en contacto con nosotros y que nos compartan cuáles son sus dilemas, cuáles son las preguntas que se hacen a la hora de tomar acción para invertir, porque hoy platicamos de esto para ayudar a la gente a poder confrontarse a diferentes estrategias, obviamente de inversión, diferentes puntos de vista. Mándenme WhatsApp, o no, mejor, mándenme un mensaje a las redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram, o encuentran a Andrés bajo losmuñoz.mx. Los dos estaremos muy felices de poder platicar de otras estrategias de inversión, de otros dilemas y de otros puntos de vista. Compartan. Continuamos, equipo, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a continuar a eliminar todos los mitos que existen relacionados a la inversión inmobiliaria. Me acompaña aquí en el estudio Genaro Jiménez, director de Plusvalenza Inmobiliaria y Master Broker de Can Boulevard. Contigo vamos a platicar de un mito que está engranado, encapsulado, anclado en la cabeza de la gente. Invertir es solamente para la gente rica, ¿ok? Y yo pienso que es todo lo contrario, así que tú nos vas a ayudar a reflexionar sobre si es un mito
de ricos o realidad para todos. Pero antes de que vayamos allá, tú sabes que tenemos una pasión exhaustiva, por supuesto, por los bienes raíces. En el programa hace una semana tuvimos aquí en el estudio la oportunidad de poder platicar con los CEOs del despacho de arquitectura Herbisky Weinberg, que vinieron a compartir con nosotros todo el trabajo que están haciendo en materia de desarrollo y de arquitectura sostenible. Me encantó tanto platicar con Sandra y entender un poco cuál era su filosofía, y nos hizo un gran regalo. Nos acercó, Luciano y ella nos acercaron en realidad 2 libros para regalar a nuestra comunidad de inversionistas. El libro se llama En busca de lo extraordinario, En busca de lo extraordinario, y sus redes sociales son Herbisky Weinberg. Les invito a verlas. A ver las redes sociales en Instagram. Se van a dar cuenta que es un despacho de arquitectura que hace proyectos icónicos y fantásticos en toda la República. Ahora, si uno de ustedes está interesado en recibir este libro, se lo regalo con mucho gusto. Ven aquí a la Ciudad de México a recuperarlo en el estudio. Se lo firmaré y platicaremos un ratito. Mándenme un mensaje a través de mis redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo. Nosotros mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, a Luciano, a todo el equipo de Herbisky Weinberg, y les invitaremos pronto de nuevo aquí en el programa para platicar de desarrollo arquitectónico sostenible. Ahora, contigo normalmente hablamos de números, contigo ayudamos a la gente a romper paradigmas, contigo normalmente ayudamos a la gente a encontrar el camino hacia la libertad financiera. Es un gusto saludarte como siempre, Genaro. Gracias, Karim. Hola a todos, por acá Genaro Jiménez. En esta semana queremos romper un mito. Invertir es solamente para ricos millonarios. De entrada, lo primero, ¿qué es la riqueza? Cada uno le da un valor a diferentes cosas. Puede ser el dinero, la parte material, pero también si cuentas con salud, si cuentas con paz mental, es una riqueza. Pero hoy vamos a enfocarnos a la parte de la riqueza en función de generar patrimonio. ¿Cómo ves, Karim? Hoy, la principal manera de romper ese hito es informándote. Y hoy lo que estamos buscando a través de este programa de inversiones inmobiliarias es aportar conocimiento. Las inversiones no es de pocos. Hoy cada día más es para muchos. Solamente la clave, tú que lo estás escuchando del otro lado de la pantalla o del otro lado del radio, es informarse, tomar decisiones. Hay productos, Karim, sumamente asequibles y accesibles. Y es por eso que hay datos, de acuerdo a estudios en México, solamente el 3% de los mexicanos, Karim, invierte en bienes raíces. 3 de cada 100 personas que están atrás de la bocina, atrás del televisor, solamente están invirtiendo. Y solamente 6.2% tiene fondos suficientes para un retiro digno. Es por eso que en este movimiento, donde tú y yo constantemente buscamos opciones democratizadas al alcance de todos, queremos abonar y poner hacia nuestra sociedad una información clave para que la decisión la tomes tú a través de la información. Me encanta porque dices 3 de cada 10 mexicanos invierten. 3 de cada 100. De cada 100, de cada 100, 3%, pues, nada. Peor aún. Y yo te iba a decir, 100% de los mexicanos gastan, como 100% de los franceses o 100% de los americanos, obviamente. Pero hay una diferencia fundamental, efectivamente, aquí en cuanto a la importancia de preparar el futuro. Puedo entender por qué. A veces es difícil preparar mañana cuando hoy te cuesta, ¿ok? Por esta razón, equipo, regularmente les invitamos aquí a aprender a comercializar los bienes raíces, que es una carrera que permite pues generar mayores ingresos. Pero nada cuesta o no te cuesta nada aprender, capacitarte, desarrollar tu conocimiento para tomar decisiones inteligentes. Porque, ¿qué hace el conocimiento, Genaro? Te permite saber identificar una oportunidad de una trampa. Totalmente. Y cuando se presenta una oportunidad, amigo, es como en el casino, hay que empujar todos los chips, lo más que tú puedas, para aprovechar esta, porque esto es tradicionalmente lo que te permite cambiar la trayectoria de tu salud financiera. Totalmente. Y fíjate que tenemos 3 testimonios reales. Nosotros presentamos un proyecto hace unas cuantas semanas. Y en el programa pasado platicamos de las utilidades, del reparto de utilidades, y hoy tenemos 3 casos que nos llenan de mucho orgullo. Hoy tenemos casos de una madre soltera que utilizó sus utilidades de este mes de mayo para poder invertir y acceder, buscando un legado para ella y para su familia. Tenemos jóvenes profesionistas que afortunadamente a través de este medio llegó el mensaje y hoy tienen lo más prestigiado.
tienen sí o sí una entrada de dinero cada quincena, Karim. Y en lugar de gastarlo, como lo vimos, 7 de cada 10 lo avienta y desaparece esa satisfacción en 3 semanas, 2 semanas, un viaje, lo que sea, una comida. Hoy, profesionistas, logramos llegar a ellos y que entraran en acción. Y para eso, también tenemos jubilados, que hoy escucharon a través de este programa. Así es que hoy, si eres una madre soltera, si eres un profesionista, si eres un jubilado, te invito a que tomes acción. Y para ello, Karim, esto es gratis, esto es for free. Vamos a dar un webinar donde van a mandar solamente la palabra hotel al 5633 12 13 14 o escanear la pantalla y escanear el código QR. Les vamos a enseñar por qué invertir en bienes raíces, les vamos a prestar una opción, pero lo más importante, cómo tomar estas decisiones hoy. ¿Qué te parece? Yo estoy convencido y por eso quiero hacer un llamado, equipo. Si nos escuchan regularmente, ¿qué esperan para capacitarse? ¿Qué esperan para desarrollar su conocimiento? Les invito a que estén con nosotros en estos webinars porque son muy educativos y ayudan justamente a confrontar perspectivas y ayudan a ayudarles a descifrar, a analizar las oportunidades. ¿Cómo? Mándenos un WhatsApp al 56 33 12 13 14 o escaneando el código QR que tiene en la pantalla. Ahora, no es solo esto. Hay en la cabeza de las personas otro de los mitos importantes: si es el momento adecuado para invertir. Tú lo platicaste cuando hicimos una sección platicando de cómo hacer uso de tus utilidades para que no desaparezcan después de haber trabajado un año para obtenerlas y hacer que se reproduzcan como todo lo que es bueno en la vida, particularmente en este caso, reproduzcan para el dinero. Pero creo que la pregunta es incorrecta, porque siempre es el mejor momento para invertir. Totalmente. Karim, siempre lo decimos. Todo se basa en costo de oportunidad. El mejor momento para invertir fue ayer. Ese fue el primer gran momento para invertir. Hoy estás enfrente del segundo momento. Es hoy. Y solamente requiere un poquito, Karim, un poquito de tu esfuerzo. En este webinar te vamos a tomar 1 hora. Te vamos a dar información clave. Perspectiva nacional, internacional, cómo identificar un proyecto bueno de un proyecto fraudulento, etc. Este webinar, en esta hora, claro que te va a requerir esfuerzo. Si vas a estar lavando los trastes, si vas a estar lavando el auto, no vas a estar al 100. Siéntate en un lugar, toma notas de todo y nosotros daremos la información que hoy, a nivel nacional, es más representativa para tomar unas decisiones en términos de inversiones inmobiliarias. Es muy de risa porque empezamos el programa platicando de negociación y asegurándonos de que en realidad era importante que tú negocies contigo mismo. Cuando tengas la oportunidad de presentarte un webinar de educación, negocias con tu compromiso. ¿Qué quieres para tu propia vida? ¿Quieres crecer o no quieres crecer? Cuando te sientas detrás de la computadora y sigues haciendo 25,000 cosas en lugar de estar en el momento, te impides de poder lograr tus objetivos. Totalmente. Por eso es importante que estén con nosotros en este webinar. Ahora, vamos a platicar, por supuesto, también de oportunidades de inversión, porque es lo que hacemos aquí en Inversiones Inmobiliarias. Mencionaba que tú eres el gerente de un proyecto que se llama Cannes Boulevard. ¿Qué es Cannes Boulevard? Correcto, Karim. Mira, Cannes Boulevard es el resumen de 2 grandes avenidas. Un turismo creciente en México. Hoy el turismo en México representa el 10% del Producto Interno Bruto. En una zona como Cancún, que es la meca, que es la Fórmula 1 del turismo en México y Latinoamérica. Cancún, hoy a veces los mexicanos no tenemos claridad de lo que representa Cancún, pero Cancún como marca de turismo representa una de las mayores franquicias donde genera tráfico de 4 de cada 10 personas que vienen a México es por visitar Cancún. Cancún representa esta gran oportunidad. Y lo que vamos a presentar en este proyecto, que es Cannes Boulevard, es un proyecto, sin lugar a dudas, el mejor proyecto del 2025. ¿Por qué, Karim? 1, desde una manera muy accesible, tú puedes adquirir un ticket de inversión hotelera que te da la propiedad de manera vitalicia de lo más importante, de los muros del hotel. Segundo, vas a tener pago de rentas cada trimestre durante los siguientes 22.5 años. Eso te da lo mejor de los 2 mundos que platico siempre. 1, el bien raíz, que va a irse apreciando a lo largo del tiempo. Hoy lo que tú inviertes va a subir un 12-14% año con año. Segundo, recibir rentabilidad o flujos de efectivo cada 3 meses, eso permite tener tú una libertad financiera. Y este tipo de proyectos te lo va a dar. Entonces, Cannes Boulevard es eso. Se provee el turismo, hotelería y lo más importante es
tú tienes una propiedad, rentabilidad, en la parte más importante de la Fórmula 1. A mí me encanta Cancún, tú lo sabes. Yo pienso que invertir en lugares prime, en ciudades prime, es importante porque son ciudades que tienen una marca importante, un reconocimiento y que son factores de atracción. Si haces un sondeo en la calle y hablas a 100 personas y les preguntas a dónde les gustaría ir de vacaciones, te van a citar a Cancún como un destino imprescindible a visitar en su vida. Y por esta razón quieres estar allá, pero también porque es un destino maduro, donde en realidad no vas a tener fluctuaciones locas. La ocupación en este destino es alta desde hace mucho tiempo y es una ciudad preparada para casi todos los eventos. Y es una ciudad que se está renovando, además, en materia, por ejemplo, cultural o de infraestructura. Vamos a regresar después del corte para platicar un poco más de esto, pero invitamos a todos a que aprovechen el corte para mandarnos un WhatsApp al 5633 12 13 14 o a escanear el código QR que tienen en la pantalla. Vamos al corte, equipo. Continuamos. Bien, continuamos. Y, Genaro, ustedes, hay una cosa que a mí me encanta, es cuando el equipo, la comunidad de inversionistas me manda mensajes durante los cortes para decir, oye, ok, acción, entiendo, acción. Sí, el camino de la vida es muy sencillo. De un lado tienes la procrastinación, cero, nada cambia. Si repites las mismas estrategias, llegarás al mismo lugar. O del otro lado tienes la acción. La primera acción es la capacitación, desarrollar el conocimiento, después es tomar acción porque ya tienes los elementos para en realidad materializar este conocimiento y transformar la información en poder, el poder en dinero. Y Cannes Boulevard para mí es porque responde a esta tesis de inversión donde casi puedes poner un cheque a absolutamente cada uno de los elementos. Totalmente. A ver, Karim, estamos rompiendo el mito. Si invertir es para ricos, ya lo vimos, no es para ricos. Hoy, amas de casa, profesionistas jóvenes y con experiencia tomaron acción, entraron a nuestro webinar. En este webinar vamos a explicar qué es Cannes Boulevard. Cannes Boulevard es una opción sin igual. Uno, estamos hablando de un hotel de la reconocida marca Holiday Inn & Suites, Karim. Estamos hablando de un anclaje de una marca grande, de una franquicia grande. Y esto, te invitamos a que tomes acción. Entra al webinar. Nuestro webinar tiene 0 costo, pero lo más importante, pedimos tu compromiso para que tomes N cantidad de notas, preguntas en este sentido. Cannes Boulevard, nosotros, al estar a tan solo 10 minutos del segundo aeropuerto más importante de México, de Cancún, perdóname, esto nos va a permitir tener un tráfico de pasajeros naturales por el aeropuerto, profesionistas por los negocios que se hacen en Cancún. Tercero, turismo de aventura. Nadie en su sano juicio va a pagar 9,000 pesos una noche, todo incluido, para irse a los parques, ecoparques que existen en Cancún. Y cuarto, turismo médico. Hoy muchas personas de Estados Unidos, de Canadá, vienen a Cancún a tratarse procedimientos médicos y estéticos. Entonces, esto es lo que te vamos a platicar. Cannes Boulevard es turismo, que ya sabemos representa el 10% del Producto Interno Bruto. Y a través de este proyecto tienes una marca reconocida globalmente. 2, la parte legal. Tienes un respaldo a través de fideicomiso de Monex. Monex Casa de Bolsa respalda este proyecto. Un fideicomiso es tan seguro como es el instrumento que se utiliza para que empresas extranjeras o personas extranjeras puedan invertir en el país. Entonces, como vas empezando, tomando acción con tickets súper accesibles desde de 210,000 pesos, que solamente apartas con 3,000 pesos, Karim. Y tu apartado es totalmente devolutivo en los siguientes 15 días. Entonces, de esa manera te damos 26 meses sin intereses. Son mensualidades que rondan, Karim, los 6,500 pesos. Más fácil no lo podemos hacer porque contribuimos, y tú y yo desde que lanzamos este proyecto, estamos buscando democratizar las bienes raíces. Y la primera parte es la información y la segunda es que lo realicen a través de tomar acción. Nuestra tarea está hecha, Karim. ¿Qué opinas? De hecho, es la razón por la cual amo nuestro programa y por la cual me gustó mucho este proyecto. Y vamos a invitar a las personas que nos escuchan, que nos ven, a que se registren para el próximo webinar de inversión. Manden un WhatsApp al 56 33 12 13 14 para apartar su lugar o escaneen el código QR que tiene en la pantalla para recibir información. La inversión, y lo platicamos varias veces tú y yo, es tradicionalmente en la cabeza de la gente reservada a la gente que tiene muchísimo dinero. Nosotros buscamos, al contrario, crear esta escalerita que acelera la transformación de la vida de las personas. ¿Cómo? Encontrando productos de alto valor que han sido pensados de manera financiera para ofrecerse a la mayor parte de las personas. Aquí tenemos que traicionar un secreto. La realidad es que no se ofrece a todos.
solo llegamos a negociar con el desarrollador que una parte de la inversión sea ofrecida bajo el esquema de tickets. Correcto. El resto va a estar ofrecido a inversionistas institucionales que, como siempre, vienen de capital extranjero o vienen de mucho capital mexicano y que, por ende, pues, pueden permitirse estar en la cancha de la meca del fútbol, la Champions League del fútbol, en realidad, del turismo internacional. Para un inversionista particular es muy complicado esto. Entonces, cuando tú me presentaste el proyecto y que nos sentamos con el desarrollador y que buscamos la manera de que algunos tickets, algunos porcentajes estén vendidos a través de tickets de 210,000 pesos, me pareció fantástico. ¿Qué nos dijo el desarrollador? Sí, pero ojo equipo, yo tengo que aumentar el precio de estos tickets a lo largo del tiempo. Entonces le dijimos, pues espérate, nosotros vamos a intentar vender todo lo que se pueda para nuestra comunidad al ticket el más económico. Y te estás peleando semana tras semana para mantener el precio de esos tickets a 210,000 pesos y te agradezco. Correcto. No. La verdad es que lo estamos haciendo por nuestra comunidad inversionista. Que tomen acción. Dijiste algo clave. El 95 de cada 100 hoteles en México son de los mismos grupos empresariales o de las mismas familias. Lo que estamos haciendo diferente es que cada vez más inversionistas de calle, como tú y yo, puedan invertir. La oferta es limitada. No tenemos tickets todo el año, no tenemos tickets para todo el hotel. El resto va a ser por portafolios familiares, inversionistas de otros montos, 50, 70, 80 millones y más. Entonces, en este sentido, en esta oportunidad, el llamado a ti es, toma acción. Solamente marca al 56 33 12 13 14 o manda la palabra hotel al 56 33 12 13 14, escanea el código QR, puedes apartar tu lugar para este webinar de inversionistas. Nuestro webinar está limitado, así es que no pierdas tu lugar, toma acción, levanta el teléfono y aprende de bienes raíces de una manera segura, confiable y lo mejor, rentable. Invertir no es cuestión de esperar. Invertir es cuestión de aprender, tomar acción y tomar una acción antes de que se vuelva inalcanzable. Ahora, hagamos un recap, obviamente, de la oportunidad de inversión para que todos tengan cómo analizar este proyecto de la misma manera que lo hicimos. Destino, costo, rentabilidad, perspectivas de crecimiento, ¿ok? Y equipo, ustedes quiero que saquen papel y pluma y que al final de esta exposición nos puedan contactar al 56 33 12 13 14 o que escaneen el código QR para no perder la oportunidad de estar en el próximo webinar de inversión. Adelante. Destino, punto número 1. Te estamos invitando a invertir donde se capta el 65% de la inversión extranjera directa, Riviera Maya. Segundo, te estamos invitando a invertir en Cancún. Cancún capta 4 de cada 10 turistas, tanto nacionales como extranjeros. Dentro del mismo destino, estamos ubicados en la avenida principal y más importante de Cancún, rodeado de universidades públicas y privadas como La Salle, la Náhuac, a tan solo 10 minutos del aeropuerto de Cancún, rodeado de residenciales de alto lujo. La oportunidad es que tú adquieres un ticket de inversión hotelera por un costo de 210,000, tú lo puedes liquidar en una sola exhibición o llevarlo a un proceso de 20% de enganche, menos de 42,000 pesos y hasta 26 meses sin intereses directamente con el desarrollador. Por esta inversión tú vas a tener 3 beneficios. Primer beneficio de 3. 1, te pagamos rentas cada trimestre durante la construcción del hotel. El hotel culmina en julio del 2027. Segundo, una vez culminando la construcción, arranca la operación del Hotel Holiday Inn. Al arrancar la operación, te vamos a seguir pagando rentas cada trimestre que oscilan entre un 8 y un 17% anual. Entonces, aquí tienes un proyecto que te da pago de rentas cada 3 meses los siguientes 22.5 años. Y tercero, plusvalía. Lo que hoy inviertes en 210,000 pesos, Karim, va tomando valor alrededor del 16%, que es la plusvalía de Cancún en un bien raíz comercial. 210,000 pesos hoy, en 10 años, representan ya 1.2 millones de pesos. Ese es el proyecto. Gracias, Genaro, por estar con nosotros. Equipo, les invitamos a contactarnos 56 33 12 13 14 o escaneando el código QR que
que tienen en la pantalla. Ha sido un placer estar con ustedes, por supuesto. Nos vemos mañana en otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.